Digamos que es la segunda doctrina que se menciona en las Escrituras, y que cada 25 versículos en la palabra de Dios tiene que hablar, un versículo habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y que no hay, con excepción de la salvación, no hay otro tema en las Escrituras que se mencione más que la segunda venida de Jesucristo. Cuando uno se da cuenta de estas cosas, dice: caramba, ¿cómo está fallando la iglesia del Señor en su enseñanza? Porque ese tema es prácticamente allá olvidado para los días de Semana Santa, con situaciones especiales, en días especiales, pero no nos dedicamos a estudiar el libro de Apocalipsis y las profecías que están relacionadas con la segunda venida de Jesucristo. No hay una escuela dominical que diga: vamos a estudiar a fondo esto, vamos a ver qué pasa, qué es lo que dice la Escritura sobre la segunda venida de Jesucristo, cuáles son los pasajes que nos hablan de una manera determinante de estas cosas. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿La iglesia va o no va a estar en la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Cómo van a ser esos días? ¿Qué va a pasar con los 144.000 israelitas que van a ser sellados y que van en plena tribulación, van a estar anunciando el nombre de Jesucristo, porque van a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y van a ser martirizados en la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con las copas de ira, con los sellos del juicio? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué enseñanza nos dejan estas cosas? He oído hablar del milenio. ¿Y qué es eso del milenio? ¿Qué papel juega la iglesia en el milenio? Hermanos, no nos dedicamos al estudio de la profecía bíblica, y el Espíritu Santo, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos cuando están saliendo leyes a la calle en todos los países, cuando le están dando rienda suelta al libertinaje, cuando por aquello de los derechos humanos están permitiendo el matrimonio gay, el matrimonio entre los del mismo género, cuando le están dando rienda suelta para que adopten niños, niñas, cuando le están dando rienda suelta para que el aborto sea legalizado, cuando le están dando rienda suelta para que se pueda obtener un bebé de un hombre que presta la matriz a una mujer y un óvulo para que se pueda engendrar un bebé, y que no va a nacer sin madre, y que va a nacer y a desarrollarse, va a crecer sin tener el olor de la mamá, ni la leche de la mamá, ni del cuidado de la mamá, sino de dos hombres. Esto es diabólico, hermanos. Los movimientos que hay en el mundo están adquiriendo fuerza, y todos los gobiernos del mundo prácticamente le están temiendo al desarrollo de estos movimientos en cada uno de los países. Venezuela va a aprobar la ley, y en Venezuela tiene la misma situación que se está viendo en los Estados Unidos, o que se está viendo en algunos países de Europa y en otros países de América. Lo que viene es juicio sobre las naciones por todas estas aberraciones. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios que nos habla acerca del futuro está guardada. Porque esa palabra, decimos los cristianos y decimos los que tienen la responsabilidad de enseñar en cada una de las iglesias, ese tema no lo abordo. Ese tema es demasiado. Como que si no tuviéramos el Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo estuviese de manos atadas. Hermanos, pero es un tema para tomarlo en cuenta. Y yo reto a esta iglesia, a Iglesia Fe, Esperanza y Amor, a superintendente de escuela dominical, a los líderes, a toda la directiva,
el pastor ha abordado el tema. Yo quisiera que Escuela Dominical tuviera eso, que nos dedicáramos a estudiar, en vez de estudiar otros temas, que son importantes también, pero la profecía tenemos que conocerla. Vamos a pasar a la próxima lámina. Y en la introducción hay un escrito allí que tiene que ver con que el hombre está en esa situación de confusión por diversas crisis. El hombre vive en confusión porque no tiene conocimiento del futuro. El hombre está abordando creencias. Al hombre de hoy en día le gusta creer en la reencarnación. El hombre de hoy en día cree que hay seres en Marte, en Júpiter, que hay vida en otros planetas. Pero el hombre de hoy en día no entiende que Jesucristo viene por segunda vez. No lo entiende y no lo quiere creer. Y le pone peros. Pero sí busca doctrinas, temas que llamen a la reencarnación. A veces uno se asombra de gente que uno conoce y está practicando el Feng Shui. Y está practicando la vida de astrología y creyendo en los astros. Muy solapadamente se consulta el horóscopo para saber qué es lo que me va a suceder en este mes y cuáles son las bendiciones que voy a tener en este mes y cómo me debo desenvolver en la vida. ¿Okay? Confusión, precisamente porque no se conoce lo del futuro, porque no estudiamos la palabra de Dios acerca de los eventos del futuro y que están escritos allí precisamente para que tú y yo tengamos una vida calmada, reposada, una vida segura. Cuando actuamos creyendo lo que dice la palabra acerca del futuro, hermanos, ¿qué importa que el dólar esté en 300 bolívares? ¿Qué importa, hermanos, que a Maduro se le ocurra decir tal o cual cosa? Mi esperanza no está en ningún gobierno, ni en la MUD, no está en ninguno de esos personajes. Mi esperanza está en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que prometió que Él vendrá por su iglesia, que Él te va a cuidar. Si el dólar está en 300 bolívares, claro que eso tiene repercusión en la economía, en tu bolsillo, en la economía de un país. Claro que tiene, pero eso no lo es todo. Cuando le somos obedientes a Dios, dice que Él se ocupa de tus cosas. Amén. Y yo le dije al Señor, le he estado diciendo al Señor, ocúpate de mis cosas, Señor. Ocúpate de mi vida, de mis hijos. Yo quiero tener el sustento para mi hogar. Y yo me ocuparé de tus cosas. Hermanos, ¿y saben lo que pasó esta semana? Estaba en Machites y me llama el supervisor mío y me dice, Omar, hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque, hermano, viene un aumento. Viene un aumento cuando las empresas farmacéuticas, Biogalenic cerró toda su fuerza de venta en Venezuela. Productos Roche, de productos que ustedes conocen como el Lexotanil, el Botox que utilizan los cosmetólogos, los dermatólogos para atenuar las arrugas. Ese laboratorio fabrica el producto, se llama Productos Roche. Eliminó el 70% de su fuerza de venta en Venezuela y probablemente cierre operaciones en el país. Y a mí me llaman, estando en la misma situación económica del país, a mí me llaman el día jueves para darme un aumento de 5.400 bolívares mensuales. Amén.